Soy el pastor Juan José Gil. Llevamos ya un tiempo hablando sobre la necesidad de preparación. ¿Por qué? Porque estamos atentos a las señales en la sociedad, a las señales en todo lo que está ocurriendo en el mundo. Tremendamente necesario e importante, especialmente cuando también estás atento a las profecías, a la escritura, y sabes que estas cosas tienen que acontecer, tienen que pasar. Lo estamos viendo delante de nuestros ojos. Y es así. Estoy recordando, fijaros que hay cosas que pasan que son muy simbólicas. Me viene a la mente el asunto de las Torres Gemelas. Ya sabemos lo que pasó el 11 de septiembre de 2001, pues aquel complejo que era el centro de comercio mundial tenía dos grandes torres que sobresalían, se veían desde muchos lugares y se hicieron famosas. Fueron construidas en el tiempo de la Guerra Fría, a principios de los 70. Y bien, ya sabemos que aquello cayó y en su lugar se levantó un solo edificio que ahora se llama un mundo económico o un mundo de comercio o un comercio mundial. Se ha pasado de aquel mundo polarizado entre las dos grandes facciones, que era el mundo comunista y el mundo capitalista, a una sola economía mundial propiciada por las élites financieras, llevadas por el Fondo Monetario Internacional, por los bancos mundiales, por todo esto, que son al fin y al cabo los que controlan la economía en el mundo entero. Bien, eso es lo que pasó. Ya es historia, ya están ahí. Pero esos acontecimientos muchas veces marcan un antes y un después y están cargados, como digo, de mucha simbología. ¿Por qué pasó? ¿Para qué pasó? ¿Qué ha ocurrido después? ¿Qué se ha pretendido? Y demás. Bueno, justo después de que eso ha ocurrido, los políticos se llenaron la boca de positivismo, vamos a hacer esto mejor. La frase que se puso entonces en boca prácticamente de los dirigentes de la ONU, de los dirigentes políticos americanos y demás dentro del mundo occidental, eran las palabras Build Back Better, es decir, volveremos a construir de una forma mejor. Bueno, en aquellas fechas del 2000, finales del 2001, esa era la frase de moda, esa era la frase que estaba cubriendo todos los periódicos y que se puso en boca de tantos. Ahora, también en aquel tiempo, cuando se ha revisado la profecía, llegamos a un punto que me parece tremendamente interesante que está en Isaías capítulo 9. Fíjate, el capítulo 9 de Isaías comienza anunciando el reinado del Mesías, diciendo que va a ser un reinado eterno, que la paz va a dominar sobre todo, en fin, estas cosas que sabemos que pertenecen a la profecía mesiánica. Ahora, justo después de ese anuncio, aparece una serie de cosas que tienen mucho que ver con lo que precederá a eso. Y entonces se menciona cómo Israel va a ser atacado desde el norte, desde el sur, desde el este, etc. O desde el oeste. Y va a sucumbir. Fíjate que la profecía lo conecta con la ira de Dios. Es decir, la ira de Dios no se ha apaciguado aún. Puedes leer todo el capítulo, te aseguro que vas a descubrir muchas cosas. Incluso menciona Siria, menciona, en fin, movimientos bélicos tremendos en la zona. Y, por supuesto, todo eso concuerda bastante con las profecías de Daniel. Incluso con lo que Jesús mencionó en Mateo 24. Bueno, ahí está, lo podemos leer, lo puedes leer también, incluso lee el capítulo 10 de Isaías, no solo el 9, lee el 10 porque es la continuación y en el original no están divididos en capítulos, es decir, que lo puedes leer como un todo. Bien, ahí están esas escrituras, pero ahora fíjate, en el versículo 8, de 8 al 12, encontramos una expresión muy interesante. Dice, de la soberbia de aquellos que estaban ahí, en esa zona, en Canaán, en Israel,
Salieron estas palabras: han derribado nuestros ladrillos, pero levantaremos con piedra. Nos han cortado las higueras, pero vamos a levantar cedros. ¿Sabes? Esta expresión es un precedente o un paralelo del Build Back Better. Sí, nos han derribado, pero vamos a construir mejor. En otras palabras, nos han derribado y ahora construimos mejor. Nos han derribado para que construyamos mejor. ¿Cuál sería la versión más acertada? Bueno, sea como sea, eso es lo que ocurrió. Mira, estamos viviendo en tiempos peligrosísimos, como el apóstol Pablo había escrito a Timoteo en la segunda carta del capítulo 3. Y la cristiandad está expuesta a terribles engaños, a punto de ser derribada. Algunos me escriben, yo sé, cuando empiezan los comentarios enseguida descubro bajo qué influencia doctrinal están. Y hay dos influencias doctrinales que llevan aproximadamente 150 años, que jamás en la historia de la cristiandad habían existido, pero que desde hace 150 años vienen avanzando con furia, con fuerza, ganando cada vez más adeptos dentro de la cristiandad. Y yo me pregunto, ¿no será eso parte del derribo de las torres del cristianismo? Porque fíjate lo que pasa. ¿Cuáles son esas dos doctrinas? Una de ellas es la judaización. La judaización es un movimiento que está dentro del mundo evangélico principalmente, aunque nació del mundo católico, que está diciendo que la historia de Israel se va a cumplir de manera independiente a la historia del cristianismo y que Dios va a estar en ambos lugares a la vez. ¿Cómo es eso posible? Y después adoptó el término de dispensacionalismo. Es decir, que ha habido dispensaciones a lo largo de la historia y la dispensación siguiente es la del reinado de Israel o del reinado del Mesías en Israel. Y entonces han disociado al mundo cristiano del mundo judío. Es decir, han puesto, por decirlo de alguna manera, en la doctrina que Dios tiene dos pueblos. Pero todo eso sabemos que no es bíblico, sabemos que no es así. Sabemos que eso contradice al Nuevo Testamento. No, Dios tiene solo un pueblo, y es el pueblo de los que siguen a Cristo. Pero así nació esa doctrina, y eso ha dado lugar a los movimientos judaizantes, porque muchos han pensado, bueno, si esta es la dispensación para el pueblo de Israel y Dios va a estar favoreciéndoles a ellos y Jesús va a estar reinando para ellos, entonces deberíamos de estar ahí. Entonces acerquémonos al judaísmo. Ahora, ¿cuál es el resultado? No es tanto el judaísmo, es el sionismo al que se está apoyando. Y desde muchas iglesias evangélicas se está pensando, opinando y actuando de esa manera. Después está otra segunda doctrina muy extraña también, que es la del, y van juntas, el arrebatamiento secreto anterior al anticristo. ¿De dónde sale eso? Bien, pues sale de lo mismo, sale de la misma fuente, la fuente de quitar a la iglesia para que Israel cobre lugar prominente en la historia. ¿Cómo la quitas? Pues en un arrebatamiento secreto. Pero repito, eso apenas tiene 150 años. Nunca, a lo largo de la historia, si miras desde los santos padres de la Iglesia, desde los discípulos, como pudiera ser Ireneo de Lyon o Juan Crisóstomo u otros, todos enseñaron que la Iglesia estaba aquí durante la gran persecución del anticristo, que es la gran tribulación. Algunos te dicen, algunos de los que han sido adoctrinados así, te dirán, no, porque no estamos aquí para recibir la ira de Dios. Por supuesto que no. No estamos aquí para ser
aplastados por la ira de Dios. Pero es que Jesús ya lo dijo, que Él vendría y nos llevaría antes, pero no antes del anticristo, no antes de la tribulación. La gran tribulación no es la ira de Dios, la gran tribulación es la ira de Satanás, es la ira del anticristo, es la ira de la bestia, no es la ira de Dios. La ira de Dios es posterior, por eso las copas de la ira en Apocalipsis aparecen en último lugar, por la sencilla razón de que vendrán después de la marca de la bestia, después de la persecución. Es más, la razón, y lo dicen muy claramente las copas, la razón para derramar las copas de la ira ha sido precisamente la gran persecución que Satanás y el anticristo han desatado sobre la cristiandad, sobre el pueblo de Dios. Pero bueno, ahí están, y las ves venir. Y por el amor de Dios, yo os voy a pedir, yo comprendo que el adoctrinamiento en cualquiera de las doctrinas tiene estas consecuencias. Por favor, os pido que leáis la palabra, que no os dejéis llevar por libros, películas y otros textos escritos para apoyar una doctrina que luego basa la Escritura y no se corresponden con la Escritura. Por el amor de Dios, leeros bien Mateo 24, Marcos 13, Lucas 17 y 21. Leeros muy bien 1 de Corintios 15, 1 de Tesalonicenses 4 y 5. Leeros Apocalipsis. Es que en ninguno de esos lugares vas a encontrar un arrebatamiento secreto anterior al anticristo, de ninguna manera. Mira 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Ahí te lo dice Pablo clarísimamente, por el amor de Dios. Tómate el tiempo, ponte en un lugar donde estés cómodo, ora al respecto y pídele a Dios que te revele lo que está escrito. Es necesario que lo entiendas. ¿Cuál es el peligro más grande de que la Iglesia se mueva hacia el sionismo? Que seamos confundidos, de manera que toda la ira de Satanás contra Israel también se justifique contra la Iglesia. ¿Y cuál sería la consecuencia de que nos creamos lo del arrebatamiento secreto? Que no nos prepararemos para esa misma ira de Satanás. No nos vamos a preparar porque pensamos, a nosotros no nos toca, Jesús viene primero y nos lleva. ¿Te das cuenta del asunto? Entonces, por el amor de Dios, no te dejes arrastrar por eso, no te dejes llevar por eso. Vuelve a la Escritura, mírala, analízala bien. Ahora, tenemos que prepararnos. ¿Cómo nos preparamos? Yo diría, si tienes medios para buscar un lugar seguro, hazlo. Si tienes medios para comprar tierras, cómpralas de forma estratégica, no solo una, sino varias. No trates de comprar una gran mansión, no trates de comprar cosas grandes, caras, en las que se te vaya todo tu dinero. Compra más bien cosas más asequibles o consíguelas por un buen precio y reparte tus propiedades de manera estratégica que puedas valerte de ellas si te tuvieras que movilizar. Acuérdate de que, aunque busquemos lugares seguros, realmente seguro no habrá ningún lugar en el mundo, excepto los lugares que Dios provea. Y con la provisión en seguridad de parte de Dios, con sus ángeles, con su poder, con su gracia. Entonces, trata de hacer todo lo posible por invertir lo que tienes en algo que te ayude a estar preparado mejor para este tiempo que viene. Es necesario que lo hagas y hazlo cuanto antes. Te digo que lo hagas cuanto antes, aunque lo he repetido cientos de veces en estos últimos años, porque la cosa no para y llegará, es muy posible que este mismo año, el año próximo, en los pocos años que tenemos por delante, todo esto se agrave tanto a nivel económico como a nivel social, como a nivel alimentario, en tantos sentidos se puede agravar la situación mundial que el hambruna, la inseguridad y todo lo demás arrase con la sociedad tal y como la conocemos hoy. La tierra se va a vaciar, viene una enorme mortandad sobre la tierra. Y entonces tenemos que estar a salvo, tenemos que ponernos en lugar seguro. ¿Qué hacer? Bueno, pues si puedes, compra propiedades y si no, únete a equipos que puedan necesitarte en esas situaciones
donde hayan comprado tierras y puedan estar ahí. Únete a equipos despiertos de gente que está sabiendo lo que viene y preparándose para ello. Pero estés donde estés, por favor, acapara alimentos, acapara primero agua, almacénala. Lo vas a necesitar, no se puede vivir sin agua. Busca lugares donde puedas estar cerca de agua asequible. Igualmente con los alimentos, acapara alimentos que te aguanten, que duren años, que no se te estropeen. Hay muchos y buenos, hay canales excelentes que te están hablando de supervivencia. Nosotros seguimos mucho el canal de Julián 545. Nos gusta por lo concreto que es Julián a la hora de expresar cuáles son las necesidades, cómo valernos de las herramientas que podamos disponer y cómo desarrollar ciertas estrategias. Te animo a seguirlo. Y si puedes, guarda medicinas, cosas para todo lo que tenga que ver con primeros auxilios, emergencias sanitarias y tal. Herramientas que son muy importantes. Y trata de guardarlas en un sitio donde nadie lo sepa, que solo tú tengas conocimiento de eso. Si trabajas en equipo, pues bien, comparte lo que sea necesario con tu equipo, pero ponte en movimiento, ponte en marcha, no sigas confiando en la política, en la economía, en la sociedad en la que estamos, porque está funcionando en falso y está a punto de llegar el gran reinicio. El gran reinicio no es otra cosa que el derrumbe, no de unas torres, el derrumbe de la economía, el derrumbe de la política, el derrumbe de la seguridad, el derrumbe de la sociedad a través de un enorme caos, seguramente, para poder edificar ese gobierno de la bestia, ese gobierno mundial predicho en las Escrituras, tal y como lo leemos en Apocalipsis, en muchos capítulos, ya lo sabéis, estamos hablando mucho al respecto. Si no estás suscrito a este canal, por favor hazlo. Y entonces revisa todos los vídeos que estamos poniendo, porque hemos hablado largo y tendido hasta el punto que ya hasta parece cansado que sigamos repitiendo lo mismo. Pero tenemos que hacerlo. Como decía el apóstol Pablo, a mí no me molesta repetiros siempre las mismas cosas porque sé que es para vuestro beneficio. Por el amor de Dios, prepárate para lo peor. Si esa es la consigna, preparémonos para lo peor. ¿Qué es lo peor que nos pueda pasar? Entonces ponte en ese lugar y comienza a prepararte, porque de no hacerlo, te vas a ver en unos apuros como no te imaginas. Y es posible, por favor, léete, quiero terminar con esto, vuelvo a repetirlo, léete Isaías capítulo 9 y capítulo 10, porque ahí mismo te está diciendo que antes de la venida del Señor, antes del reinado del Mesías, viene un hambre espantosa sobre la humanidad, hasta el punto que se van a poner unos contra otros en las propias familias por el alimento. Se comerán, dice la Escritura, hasta su propio brazo. Entonces, por favor, preparémonos, porque son cosas que están a punto de desatarse sobre la tierra. Y ya oímos sus pisadas, las pisadas de ese monstruo, de ese gigante. En fin, no os quito más tiempo. Cualquier comentario que tengáis, ponedlo ahí y, por favor, hablemos de estas cosas, porque en este momento es una emergencia. Que el Señor os bendiga.